Los adolescentes es una crisis de salud pública que sigue afectando a miles de jóvenes. Cada 3 horas en promedio, una adolescente queda embarazada en República Dominicana, con más de 4.448 casos en lo que va de este 2024. En los últimos 7 años se suman más de 204.000 casos. Las cifras son claras. Los jóvenes de las zonas rurales son los más afectados, donde las oportunidades a veces son escasas y la falta de madurez convierte cada embarazo en una lucha constante. La República Dominicana enfrenta una preocupante crisis social, el alto índice de embarazos en adolescentes. La estadística indica que cada 3 horas una joven entre 15 y 19 años queda embarazada, lo que se traduce en más de 4.000 nuevos casos solo en los primeros 90 días del 2024. Entre enero y marzo del 2024 se realizaron 4.484 embarazos en adolescentes con edades comprendidas entre 15 y 19 años, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Esta cifra demuestra una reducción de 26.58% respecto al mismo trimestre del 2023, donde se contabilizó 6.107 casos. Sin embargo, ese año cerró con un total de 23.070 embarazos de adolescentes. Lo primero es que para mí esa cifra es un escándalo, porque eso me dice que esas 4.000 y pico de niñas han sufrido violencia, porque eso es una violación. La legislación de la República Dominicana contempla abuso sexual cuando existe este tipo de acto en una menor de edad. A pesar de que en los últimos años las cifras muestran una disminución en embarazo adolescente, la problemática sigue latente, representando un desafío para la sociedad. Diariamente el país se enfrenta a grandes retos para combatir el fenómeno, que pone en riesgo el bienestar y futuro de miles de niñas. De las 4.484 embarazadas en los primeros 3 meses del 2024, el 51.94% tuvo parto natural, es decir, un total de 2.329 jóvenes. Un 40.01% tuvo cesárea, para un total de 1.794 adolescentes, mientras que el 8.05% sufrió un aborto. El tema es que esta estadística no van a descender hasta que no se haga un plan integral para evitar los embarazos. Dentro de esas estadísticas y esos números están adolescentes embarazadas por uniones tempranas, pero también están embarazadas porque son víctimas de violencia sexual dentro de su entorno familiar. Entonces, fíjate tú cómo toda la realidad social está viéndose afectada en todas las áreas de las niñas y adolescentes en el país. Las provincias con mayor tasa de incidencia en embarazos en menores de edad son Montecristi, con 26.24%, Elías Piña, 24.58%, Peravia, 23.68% y La Romana, 23.04%. Bauruco, Pedernales, Barahona y Samaná con porcentajes entre 22.49 y 22.07%. Dajabón, 21.76% y San Cristóbal, 21.28%. Es muy frecuente que nosotros podamos encontrar en este tipo de adolescentes depresión, podamos encontrar ansiedad, incluso ya que se detone y persista una enfermedad mental. Pero evidentemente va a variar según la clínica de cada una de ellas y de cómo se vayan desarrollando. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es una etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, con una primera fase comprendida entre los 10 a 14 años y la segunda de 15 a 19. Sin embargo, muchas veces la adolescencia se ve interrumpida cuando la joven queda embarazada, debido a que 1 de cada 5 mujeres en el mundo tiene un hijo antes de los 18 años. Como no tenemos la conciencia como niñas, como adolescentes, de la repercusión que tiene un embarazo a temprana edad, no prestamos la atención que amerita el evitar estar embarazadas. Entonces yo diría que la ignorancia que existe dentro de los contextos familiares, la ignorancia que es propia de la niña y la adolescente,
esto creo que es lo que más influye. De acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística, existe un vínculo entre la pobreza y el embarazo adolescente. Las menores en situación de pobreza tienen 3 veces más posibilidades de quedar embarazadas que las que viven en hogares de mayor ingreso. Las zonas con mayor incidencia de embarazo adolescente coinciden con las zonas más vulnerables. La pobreza es un factor porque están marginados, tienen menos accesibilidad a ciertos recursos, incluso hasta el mismo conocimiento cultural de manera general. Entonces no podemos a veces pretender que si en mi familia nadie en su vida ha pisado una universidad y apenas ella, que sale embarazada con 13 años, que iba a la escuela, pues la va a dejar, porque ese es el patrón familiar. Entonces esa es la parte que tenemos que romper. Lo cierto es que el embarazo en la adolescencia con frecuencia interrumpe la educación. Son pocas las jóvenes que regresan a las aulas después de convertirse en madres. Los datos son reveladores. En 2019, de las adolescentes entre 15 y 19 años que quedaron embarazadas, 162 cursaban la primaria, 81 estaban en secundaria y solo 33 habrían alcanzado el nivel superior. La adolescente embarazada tiene que aprender de una manera guiada y acompañada a visualizar un buen futuro. Porque en la mayoría de los casos, todo lo que pudo haber visualizado a lo mejor antes del embarazo, se cayó y se derrumbó. Entonces, debe recibir un acompañamiento donde esta adolescente pueda volver a rediseñar lo que va a ser su futuro, pero sobre todo, a cuáles son los pasos que ésta debe de hacer para poder protegerse a partir de ahora y poder trabajar de a poco en el logro de esos objetivos que la van a ayudar a alcanzar sus sueños. No se le ha acabado el mundo, lo único que se le ha puesto mucho más difícil. Desde 2017 hasta marzo del 2024, la Oficina Nacional de Estadística ha registrado un total de 204.830 embarazos en niñas adolescentes. En tiempo promedio, cada 73 horas, una adolescente queda embarazada. Al desglosar los datos por años, se observa que en el 2017 los embarazos en adolescentes alcanzaron un pico más alto de 35.461 casos. Para el año siguiente, las cifras disminuyeron a 29.192, pero repuntaron a 32.061 en 2019. El inicio de la pandemia en 2020 marcó un descenso a 27.476 casos y la tendencia decreciente se mantuvo en los años siguientes, con 25.489 casos en 2022 y 23.070 en 2023. Sin embargo, a pesar de la reducción general, los números siguen siendo un reto en materia de desarrollo. No necesariamente, y es incierto porque no puedo decirlo así, que todas las adolescentes terminan en una condición psicológica o psiquiátrica. Todo lo contrario, lo que necesitan es acercarse a los profesionales para poder darle una guía. Pero la mayoría terminan bien, pueden seguir con sus vidas, pueden darle un estilo diferente al que vivieron o al que les llevó a tener en ese momento pues esos cambios tan drásticos para seguir. La realidad es que con herramientas todos podemos lograrlo. Si no, no estuviéramos ni los psicólogos ni los psiquiatras. En 2023 se registró un total de 18.545 nacimientos de madres adolescentes. La distribución por edad al momento de la declaración de la criatura muestra un patrón ascendente. Una madre de 10 años de edad, 3 de 11 años, 15 de 12 años, 122 de 13 años, 506 de 14 años, 1.192 de 15 años, 2.252 de 16, 3.525 de 17, 4.817 de 18 años y finalmente 6.112 declaraciones en jóvenes de 19 años. La adolescente no está entendiendo, no se le está explicando que si tú me miras con deseos, si tú me tocas mis partes privadas, tú me estás ofendiendo, tú me estás violentando, tú me estás abusando. Se le está enseñando a callar, porque si tú recibes un beneficio del toque que te estoy dando, tu deber es callarte.
Mientras no erradiquemos esa mentalidad, vamos a seguir viendo esta situación. Según el Consejo Nacional de Población y Familia, existen dos tipos de embarazos, los deseados y los no deseados. En el caso del embarazo adolescente se identifican varios perfiles, entre ellos la violación sexual, relaciones sexuales espontáneas y no planificadas sin uso de protección, falta de información u orientación y poca continuidad en el uso de los métodos anticonceptivos. El 38.7% de las adolescentes entre 15 y 19 años en uniones maritales no usan ningún tipo de método anticonceptivo. Esta carencia se perfila como una de las principales causas de embarazos prematuros. La situación se agrava al considerar que la República Dominicana ostenta la tasa de fecundidad en adolescente más alta de Latinoamérica, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Nosotros estamos en una sociedad, lamentablemente, que ha cambiado mucho. Una sociedad de consumismo, una sociedad que nos ha enseñado que lo principal es en buen dominicano, frontear, tener recursos y tener una serie de facilidades. Esto no solo conlleva a que yo puedo salir embarazada cuando yo quiera. Yo pienso que una de las cosas que nosotros pudiéramos hacer y aportar es que a los responsables de estos menores de edad tienen que comenzar a vivir consecuencias legales. El embarazo precoz es uno de los factores que más influye en la reproducción del círculo de pobreza. Es un lastre que se suma a los elementos que forman parte de las ataduras que impiden el desarrollo de jóvenes que a temprana edad se convierten en padres, en lugar de disfrutar su niñez y adolescencia a plenitud. La idea es que podamos trabajar para enseñar a las niñas y a las adolescentes a postergar lo más posible su iniciación en las relaciones sexuales. Tenemos que trabajar desde ese punto de vista. Como sociedad trabajamos con el no delante. No puedes iniciar tu relación sexual, no puedes hacer esto. El cerebro adolescente, el cerebro de la niña adolescente que no ha recibido una constancia y una preparación adecuada de su niñez, no va a entender este no. La maternidad temprana conlleva responsabilidades que a menudo limitan las oportunidades de capacitación y restringen el crecimiento personal de las menores. La situación no solo las hace vulnerables, sino que también tiene repercusiones a lo largo de sus vidas. Los menores de edad, según la legislación dominicana, son menores de 18 años de edad. Por debajo de ahí, usted está cometiendo un delito. Entonces, el órgano encargado de perseguir ese tipo de acciones tiene que poner consecuencia al cuidador, porque dentro de los derechos del niño está ser protegido. Y cuando usted permite que un menor de edad bajo su cargo esté embarazado, usted tiene que entrar en esa investigación. Tenemos que saber qué pasó. La estadística detalla que por cada 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años ocurren 77 nacimientos en el país. A medida que aumenta el índice de riqueza y el nivel educativo, la tasa de fecundidad en adolescentes disminuye. De acuerdo con los datos, el embarazo también se puede medir a través del quintil de índice de riqueza. A modo de ejemplo, en las zonas con mayor poder adquisitivo, es decir, mejores oportunidades educativas, se registran 28 embarazos por cada 1.000 adolescentes, mientras que en las zonas más pobres, donde la educación es limitada, la cifra asciende a 145 casos por cada 1.000 adolescentes. Cuando nosotros tenemos mayor posibilidades a tener acceso a más información, cuando tenemos posibilidades a tener mayor acceso a una educación, aún tengamos familias no funcionales, tenemos mayor oportunidad de escoger. Cuando tenemos más posibilidades económicas, tenemos mayor protección y no nos volvemos tan vulnerables al peligro. Los datos establecen que las jóvenes que tuvieron un hijo nacido vivo antes de cumplir los 15 años fueron el 1.6% en la zona urbana y el 1.5% en la zona rural. Uno de los aspectos más preocupantes de estas estadísticas es la mortalidad infantil. De cada 1.000 niños nacidos de madres adolescentes, un total de 22 muere antes de cumplir los 28 días de nacido, mientras las cifras se elevan a 28 muertes en el primer año de vida del infante. Es un tema de prioridad por la alta incidencia de complicaciones asociadas al mismo.
que se relaciona mucho solamente, por un lado, con el nivel biológico de la paciente, es decir, con la inmadurez de su propia vida, así como de aspectos económicos, sociales y culturales. Riesgo que ponen en juego su vida y que mientras más joven es la niña, aumenta 2 a 5 veces el riesgo, sobre todo en menores de 15 años. Según la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones relacionadas con el embarazo prematuro y el parto son la principal causa de muerte en adolescentes a nivel mundial. El riesgo es mayor en menores de 10 a 15 años, debido a que su sistema reproductor no está completamente desarrollado para gestar. Gracias por acompañarnos en este reporte especial. Los espero la próxima semana. Recuerden